Es el Día de la Poesía en algunos lugares, no sé si es internacional o no internacional, así que voy a hablar de Martí, pero no voy a hablar de la poesía de Martí porque vamos a hacerla contra el Día de la Poesía. Y como estaba Obama en Cuba, voy a hablar de una época en que Martí estuvo en Estados Unidos. Es bueno. Voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con el rol de la crónica en el nacimiento de la literatura hispanoamericana, no el nacimiento, porque estoy hablando de fines del siglo XIX, ya había más o menos nacido, pero sí en el marco del modernismo, que fue el primer movimiento estético propiamente hispanoamericano. Sí, que no fue trasladado de Europa directamente, sino que tuvo su nacimiento acá. Bueno, Martí fue uno de sus impulsores, Rubén Darío, por supuesto. Y todos cuando hablamos de modernismo, cuando nos enseñan en la escuela de modernismo, nos enseñan mucho de poesía y del poeta en la Torre de Marfil, y esta cosa de Rubén Darío, de esta como aristocracia literaria, y nos dejan de lado un poco otras producciones, o quiénes eran estas personas y cómo pudieron llegar a hacerse nombre de autor, profesionalizarse como escritores y llegar a escribir esa poesía. Una poesía que se tomó como aristocrática de alguna forma, pero no era hecha por aristócratas, y era una aristocracia antiburguesa. En realidad lo que buscaban con eso del arte por el arte, del arte sin función, era un poco una protesta a este utilitarismo burgués y este capitalismo, y sobre todo en el contexto de fines del siglo XIX, principios del siglo XX hasta el centenario, diría generación del 80 hasta el centenario, esta cuestión neocolonial que había en nuestro continente, ¿no? Porque si bien ya eran todas repúblicas, recientemente independizadas, digo, procesos de 50, 60, 70 años, no mucho más que eso, y quedaban resabios de la ciudad colonial estéticamente, digo, la forma de la ciudad, los edificios, determinadas costumbres, pero estaba sucediendo todo un cambio que era la urbanización, la metrópoli estaba surgiendo, y ahí tenemos en Latinoamérica Buenos Aires como un foco muy fuerte, sobre todo como usina cultural. Rama, que es un estudioso un crítico literario, dice, triunfar en Buenos Aires era lo máximo para los escritores. Era un faro, ¿no? Para los... Era más importante que triunfar en Madrid y estaba solamente por debajo de triunfar en París. ¿Qué año más o menos dijiste, Dani? Y estoy hablando de 1885, 87, hasta el centenario, que es donde está el modernismo como movimiento estético fuerte. Tanto Rubén Darío como Martí, como otros poetas de este movimiento, Martín por ahí nos llegó digamos, a todas las modificaciones en el plano estilístico poético de la poesía, como sí Rubén Darío, pero fue por supuesto uno de los estandartes del modernismo hispanoamericano. Trabajaron en periódicos también. Acá está el rol de la crónica. En esta nueva ciudad que les hablo, de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que copia la metrópoli europea, uno empieza a ver cambiar la fisonomía de Buenos Aires, de México, de Río de Janeiro, como las más fuertes, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué Buenos Aires y México se transformaron en focos culturales tan fuertes? Por dos diarios. La Nación, que daba una proyección internacional y latinoamericana increíble, y el Liberal de México. Todos estos escritores escribían, por ejemplo, Martí fue corresponsal en Estados Unidos para La Nación y otros diarios de distintas capitales latinoamericanas. Rubén Darío también fue corresponsal para La Nación. Empezó esta crónica medio literaria, jóvenes de sectores medios, muchos autodidactas que podían acceder, está también toda la movilidad social, los inmigrantes, empieza a cambiar todo. Entonces cambia la literatura del letrado, que el escritor era o un legislador, o un médico, o un abogado, alguien que provenía de una familia de dinero, que tuviera para sentar bases en una carrera literaria, y esto que empieza a suceder, que es la profesionalización del escritor. Los diarios, ¿por qué tuvieron tanto que ver? Porque se da en un ámbito donde van a poner ese lugar de experimentación que fue la crónica, de establecimiento de lugar de autor, un espacio donde cobraban un sueldo, un salario, y a partir de ahí proyectar otras cosas como fue la novela de autor en su momento. Fue precisamente en los diarios, que es un ámbito masivo. Entonces está el modernismo por un lado como esto de que fue para una élite, para unos pocos, para unos entendidos, pero por otro lado tenía una proyección. Claramente se instaló esta gente en medios masivos. ¿Y saben lo que fue fundamental para establecimiento del escritor, el nombre y todo eso? El registro fotográfico, porque al lado de las crónicas iba la foto del El escritor. fotoperiodismo también. Entonces, acá, y también el fotoperiodismo, pero acá está la base de cómo se empieza a profesionalizar la literatura como lugar también de ganar dinero,
lugar de experimentación y lugar de tensión, porque en el diario esta crónica también tenía estilo de autor. Entonces creaba una tensión con el estilo aparentemente transparente que tenía que tener el informativo. Entonces, porque vamos a ver que Rubén Darío, o sea, no te va a decir, ayer por la tarde 3 individuos armados ingresaron, ¿no es cierto? Y también estaba mucho la moda de la crónica frívola y de mostrar cómo eran las grandes ciudades. Lo que se incentivaba, por ejemplo, Rubén Darío en París, te mandaba crónicas de cómo era un salón de baile, mucho el consumo y el modo de vida, especialmente parisino, de las ciudades europeas, ¿no? Y ahí se iban mezclando otro tipo de crónicas, obviamente un estilo absolutamente subjetivo. Y Martí en Estados Unidos hizo mucha crónica política. El proceso de los 7 anarquistas de Chicago, que fueron condenados a muerte, donde él planta clara bandera en contra de los métodos violentos del anarquismo, ¿sí? Él estaba investigando todas estas, digamos, los obreros que venían de Europa con ideas socialistas, anarquistas, y siempre se plantó muy en contra de los métodos violentos. Ahora sí, les voy a hacer escuchar un pedacito de Martí narrando cómo fue el proceso final de estos anarquistas condenados.